Oye, y en este sentido, Blanca, hay veces que, digamos, la presencia del INAI en los debates mediáticos, recientemente también, hay que decirlo, en los debates políticos, etcétera, creo que a veces puede enmascarar la trascendencia cívica y ciudadana del acceso a la información. Tú y yo hemos platicado muchas veces y con muchas personas, obviamente, interesadas en este tema, en que al final del día el gran éxito de un sistema de transparencia es que lo pueda utilizar el ciudadano, la ciudadana común y corriente, que sirva para impactar positivamente sus vidas, que sea información útil en su entorno, en su barrio, en su calle, para saber cómo está la escuela de sus hijos, para cuestionar el desempeño de corporaciones de seguridad pública que tienen que cuidar a su familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos en ese tema, Blanca? ¿Cómo lo ves en el desarrollo de estas 2 décadas de avance de la transparencia y la rendición de cuentas? Mira, definitivamente siempre es un reto el poder socializar más la utilidad social que tiene el derecho de acceso a la información para cualquier núcleo de la población. Y creo que tenemos que seguir redoblando esfuerzos, hay que reconocerlo también, pero hemos avanzado. Y yo te diría que los derechos que tutela el INAI empoderan a la ciudadanía para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Igualmente, te pongo algunos ejemplos, porque al final el derecho a saber es un derecho llave, es un derecho instrumental que abre la posibilidad de utilizar otros derechos. Por ejemplo, la protección de datos personales ha permitido que las personas conozcan historiales laborales completos, que son necesarios para exigir pensiones dignas acorde al tiempo laborado. O bien que las personas también puedan acceder a programas sociales. Y también quiero citar que en el INAI, a través de una resolución, se logró que un adulto mayor pudiera corregir su trámite de la tarjeta de bienestar y con ello acceder a su pensión. Ahora bien, en cuanto a al derecho de acceso a la información, también este ha permitido otros beneficios, y te menciono muy conocidos. La agenda de los medios de comunicación pues ha abierto escándalos de corrupción a partir de que se han hecho uso del acceso a la información pública para develar hechos de corrupción, y así se han documentado varios escándalos de corrupción en nuestra historia reciente. Quiero ser enfática, porque a veces nos olvidamos de lo que ha ocurrido en los sexenios anteriores, donde a través del acceso a la información, pues se han abierto casos como la Casa Blanca, el Paso Express, se han abierto asuntos en ese momento conocidos, por ejemplo, como los desvíos que hubo en un programa denominado Provida, las irregularidades, por ejemplo, del gobierno de Javier Duarte, y podríamos mencionar muchos más. A los empresarios, que son el segundo sector de la población que más utiliza el derecho de acceso a la información, también les ha permitido identificar áreas de oportunidad comercial y calcular, por ejemplo, riesgos de sus inversiones. En cuanto a organizaciones de la sociedad civil, Miguel, les ha permitido, por ejemplo, desde salvaguardar medios naturales, y ahí recuerdo un caso que fue de Fundar, que a través de solicitudes pues llevó a que se ejecutaran, se realizaran acciones para salvar el río Cocospera, y también pugnar por el derecho a la justicia, como en el caso de la masacre de San Fernando. Y uno más que tiene que ver con personas en lo particular, que les ha permitido, por ejemplo, mejorar problemas de servicios públicos en sus colonias, en los municipios de las entidades federativas, hasta adquirir o recuperar, por ejemplo, su libertad, como sucedió con un caso conocido como Edomex, la fábrica de culpables. Podríamos enumerar decenas de casos específicos, pero mencioné solo algunos ejemplos de lo que ha sido la utilidad que ha tenido para periodistas, para empresarios, para organizaciones de la sociedad civil y para personas o ciudadanos de a pie.
Oye, ya con esos que mencionaste es impresionante la tarea y de lo mucho que nos hubiéramos perdido si no tuviéramos ese acceso a la información, de lo empobrecido que sería el debate público sin esos datos, sin esas pruebas, sin podernos asomar realmente a lo que está sucediendo en esa especie de leviatán que es el Estado mexicano. Yo sé que son miles y miles los casos que te ha tocado ver, Blanca, pero déjame preguntarte esto, ¿hay alguno que tú hayas sentido como especialmente importante que dentro de unos años te vayas a acordar de tu tarea en el INAI y digas, híjole, este caso me generó duda, me generó perplejidad o que te fuiste a dormir ese día cuando se votó y dijiste, uff, qué caso? ¿Hay alguno en tu experiencia personal, Blanca? Bueno, son muchos. La verdad es que siempre hay que, pues, hacer ese análisis, esa ponderación cuando hay información clasificada como reservada, cuando se advierten asuntos que tienen que ver con temas, por ejemplo, de seguridad. Y te puedo decir que en distintas ocasiones, por supuesto, que me he llevado a casa el análisis la reflexión para analizar. Recuerdo uno que tuvo que ver donde se pidió información sobre sujetos obligados, que fue además conocido, que fue, digamos, trascendió en los medios de comunicación porque pedían las autoridades o los sujetos obligados que realizan operaciones con entidades que facturan operaciones simuladas, los denominados EFOS. Y esto, es decir, con las empresas factureras, ¿no? Como esto, bueno, pues a primera vista pareciera que se estaban utilizando de forma indebida los recursos públicos. Incluso hubo una nota en El País en aquel momento que publicó sobre también posibles desvíos de La Serena con este modo de operar. Entonces, fueron casos que al final del día el Pleno determinó abrir, que fueron trascendentes, que fueron importantes y que pues desde la ponencia que me toca encabezar se pudieron resolver. Y recuerdo uno del caso Colosio que en su momento pues llevó a que se abrieran los videos que proyectaban, que estuvieron analizados en la entonces Procuraduría General de la República. Aquí vimos en la ponencia todas las horas de video en formatos que iban desde aquella época, Betamax, Betacam, VHS, Super VHS, 3/4 de pulgada, etcétera, y que referían justamente pues todo lo que ocurrió aquel, si mal no recuerdo, marzo de 1994. Entonces, nos llevó muchas horas, incluso hasta poder conseguir los equipos para poder revisar aquello que la autoridad había clasificado como información reservada. Al final fue un medio de comunicación, el Sol de México, el que había solicitado, digo, lo abro porque esa información la puso a disposición de la gente y que, bueno, pues resultó también me llevó a revisar junto con mi equipo todas esas horas de video. También otro más, ordenamos por primera vez la entrega de la carpeta Odebrecht y actualmente ya hemos ordenado que se publique el expediente en versión pública como obligación de transparencia. Desde luego ha habido muchos casos que otras ponencias también han abierto sobre Odebrecht y sobre otros casos relevantes, porque al final quien aprueba esto pues es el pleno del instituto, pero las ponencias pues atendemos ya directamente y presentamos los recursos que serán votados en las sesiones. Por eso es muy relevante que podamos volver a sesionar y yo quiero reconocer este espacio para pues decir que hoy no solamente se trata de que prevalezca un órgano del Estado mexicano que garantiza dos derechos humanos fundamentales, sino que realmente se logre que esa conquista ciudadana permanezca para garantizarle, para darle a la sociedad lo que le pertenece, que es la información pública.
A través de ella, no solamente hay casos como los que ya te he mencionado, Miguel, que son de utilidad social, que son de impacto para la agenda de coyuntura, sino que también tienen que ver con la protección de los datos personales, que es otro de los derechos que tutelamos. Están los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación u oposición, que también hemos coadyuvado a que sean pues garantizados para la población en general.